Hola, el título de esta historia es Los abusos del sexo y es la número 14 del libro Morí y ahora, psicografiado por la médium Peralucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Usted ya se murió, Mercedes. Está bien muerta, exclamó con maldad un hombre de aspecto siniestro. No, es mentira, grité desesperada. Sí, está muerta. Lamentablemente es verdad, dijo una mujer sucia y muy pintada. ¿Quién es usted?, le pregunté. Soy una pomballira. Estaba muy perturbada, cansada. Sentía que me asfixiaba. Estaba en mi cuarto, en el burdel. Era una construcción antigua, un caserón muy grande y con varios cuartos. Hacía años que vivía ahí. Ese lugar me gustaba mucho. En esa casa todo era muy organizado. Los propietarios eran un matrimonio de extranjeros que alquilaba los cuartos, organizaba fiestas, tenía empleados y seguridad. Yo no frecuentaba ninguna iglesia y tampoco tenía una religión, pero oraba y pedía siempre a Nuestra Señora para que me amparara. Algunas mujeres del burdel frecuentaban un templo. Era un lugar donde practicaban el candomblé, una religión afro-brasileira. Ahí rendían culto a Pombagira. Ellas decían que Pombagira era la protectora de las prostitutas. Miré a Pombagira y la examiné. Creí que estaba soñando. La puerta de mi cuarto se abrió y 3 mujeres que residían conmigo entraron conversando. Vamos a repartirnos la ropa de Mercedes. Las que nos puedan servir, el resto lo donaremos. ¡Qué muerte tan estúpida! ¿No les parece?, dijo una de ellas. Toda muerte es un horror, y no creo que Mercedes se haya suicidado. Ella no se suicidó. Es más fácil para la policía y para los propietarios decir que ella se quitó la vida. En cualquier lugar, un crimen siempre es mal visto. Nos tenemos que cuidar. A nadie le importa la vida de una prostituta. Mercedes, dijo la mujer que decía ser Pombagira. Calma, de todas formas ya murió. ¿Yo? ¿Morí? ¿Y ahora? ¿Cómo fallecí? Yo no me suicidé. Claro que no. Si se hubiese suicidado, estaría ahí pegada a su cuerpo físico, viendo y sintiendo los gusanos devorándola. Voy a ayudarla para que recuerde. Usted, Mercedes, chantajeó a aquel hombre, ¿se acuerda? Él la mató y arregló todo el entorno para que pareciera que usted se suicidó. Es cierto. Me acordé que últimamente me estaba relacionando con un hombre que tenía fama de maldoso. Él me estaba quitando mi dinero y lo amenacé. Le dije que si no me dejaba en paz, le iba a contar a su mujer todo lo que en realidad hacía. Él se burló, ni le importó. El día que me mató, yo estaba bañándome dentro de la tina y él apareció de repente. Debió estar escondido en el baño. Me tapó la nariz y la boca con un trapo mojado con alguna sustancia que me hizo perder el conocimiento. Después hundió mi cabeza dentro de la tina y me ahogué. ¡Qué horror!, dije llorando. ¿Y no lo van a castigar? Me asesinó.
Nuestras compañeras de prostitución tienen razón. A nadie le interesa lo que sucede con una prostituta, y aún más si ella está envejeciendo. Pero él mató, es un homicida, puede hasta no ser castigado, pero un día tendrá la reacción, pues todo lo que hacemos con maldad nos deja una marca invisible para nosotros, pero visible en el plano espiritual. Es una mancha, y nuestros errores pesan tanto que por eso no conseguimos ir para mejores lugares. ¿Y por qué estamos aquí?, le pregunté. Mercedes, cuando encarnada fui prostituta y no me puedo librar de mis vicios. Me gusta fumar, beber, tener sexo. Por eso ando mendigando las sensaciones de los encarnados. Pero todo eso es muy complicado, dije lamentando. No entiendo. Morí y estoy viva. ¿Me voy a ir al infierno? Ay, chica, ¿será tan boba? ¿Qué no se da cuenta que el infierno es todo esto? Le voy a mostrar cómo será su vida de ahora en adelante. Me tomó de la mano y me llevó a un lugar extraño, pero que yo conocía muy bien. Usted, Mercedes, venía aquí cuando dejaba su cuerpo carnal dormido. Estamos ligados a lo que nos causa placer. Suspiró y continuó. Me llamaba Vera. Ahora me llaman Pombagira. Y también usted es una Pombagira. Va a vivir en este lugar y para alimentarse tendrá que extraer energías de los encarnados que están en el burdel. Usted es viciosa y la muerte no nos libra de los vicios. Y por supuesto, sentirá necesidad de fumar, de beber, de sexo, como también de alimentarse. Tendrá sed y dolores. Usted debe tener cuidado y ser cautelosa. Aquí tenemos jefes y le aconsejo obedecer. Si no, recibirá castigos terribles. Aquella mujer me mostró todo. Ahí había algunas casas y un salón enorme para fiestas. Vi muchas personas que parecían tener relaciones sexuales en el piso, en el pasto seco y feo, sin que les importaran los demás, y algo llamó mi atención. Había personas allí que eran diferentes. Ella me explicó. Esos con cordones luminosos que salen de sus cuerpos son encarnados, y los otros desencarnados como usted y yo. Esos encarnados están aquí porque son afines a nosotros. Visitan este lugar cuando su cuerpo físico está durmiendo, y algunos lo recordarán como sueños eróticos. ¿Está siempre tan oscuro?, pregunté. Sí, respondió ella. Mire, Mercedes, allí en aquella casa vive la jefa que dirige este lugar, por si ella la necesita o la manda llamar. Para vivir razonablemente aquí, es mejor evitar complicaciones y peleas. Ahora me tengo que ir. Quédese por ahí. A la noche vengo a buscarla para llevarla al burdel. Me quedé sola. Tuve miedo y ganas de llorar. Un hombre intentó agarrarme. Tuve que luchar para librarme de él. Vi otro hombre llorando. Me senté cerca de él y me dijo, nunca pensé que me cansaría del sexo. He pensado mucho en mi abuela, en lo que ella me decía. Todo abuso cansa, y ese cansancio me hace sufrir. Una mujer lo jaló y rodaron por el suelo. Cuando mi compañera me vino a buscar, le dije, aquí algunos parecen estar infelices. ¿Por qué? La muerte del cuerpo es complicada y al mismo tiempo simple.
Depende de cada persona. Por eso no complique la suya. Aquí, Mercedes, no es el paraíso como se habrá dado cuenta, pero tampoco el infierno. A este lugar lo llamamos umbral. Y aquí, especialmente, viven los que abusaron del sexo, sean hombres o mujeres. Para unos es una escuela de corrección, para otros aún es, por algún tiempo, una fuente de placer. No pensé que después de muertos continuaríamos abusando del sexo, le dije. Mercedes, solamente el cuerpo de carne muere. Continuamos vivos. Seguimos construyendo nuestra vida después que desencarnamos. Ahora ya no tenemos un cuerpo y no podemos disfrutar del sexo como los que están en el plano físico. Y para tener esas sensaciones, vampirizamos a los encarnados. ¿No se da cuenta, Mercedes, que eso aquí también es un castigo? ¿Usted se siente bien aquí? ¿Es feliz?, le pregunté. Claro que no. Yo quería en realidad haber muerto, que todo hubiera acabado. Mi cuerpo físico enfermó, murió y continué viviendo de manera equivocada. Pero basta de conversaciones desagradables. Vámonos al burdel. Y nos fuimos. Allá vi muchos desencarnados que se quedaron cerca de encarnados y sentían como si estuviesen fumando, embriagándose y sintiendo los placeres del sexo. Sentí muchas ganas de fumar e hice como los otros desencarnados que estaban allí. Sacié mi necesidad, sentí como si estuviese fumando y así vivía. A veces estaba en el umbral, en aquel extraño lugar donde era visitada por muchos encarnados, y otras estaba en el burdel vampirizando a los encarnados. Me volví una pomballira secundaria, aquella que solamente puede vampirizar y hacer pequeños favores a los frecuentadores del burdel para tener placer a través de sus vicios. Veía siempre a mi asesino, que continuaba engañando y traicionando, y no tenía ningún remordimiento por haberme matado. Él estaba envuelto por una sombra negra, característica de los homicidas. No me gustaba verlo. Me cansé de vivir de aquella manera. El vacío dentro de mí empezó a doler. Comencé a sufrir. Tenía miedo de ser castigada. Pasaban por allí, en el umbral, algunos desencarnados diferentes que eran llamados por nosotros de muchas maneras despectivas. Comencé a mirarlos detenidamente, los observaba de lejos. Eran tranquilos y felices. Un día me aproximé a ellos y les pedí con sinceridad: por Dios, ayúdenme. No quiero más ser mala. Ellos me llevaron para un hospital. Fui tratada por primera vez como un ser humano, como su prójimo. Comprendí que me equivoqué mucho y quise cambiar. Erramos mucho en el abuso y cuando nos perdemos en los vicios. Tuve que hacer un largo tratamiento para aliviarme de los reflejos que sentía de mi cuerpo físico, pues aún eran muy fuertes en mi periespíritu, y también para no tener más la necesidad de fumar, de embriagarme y entender sobre todo la función verdadera del sexo. Es muy triste recordar todo eso que me sucedió. Mucho tiempo anduve en burdeles, lugares como moteles, y donde las personas beben, fuman, se drogan. Allí hay siempre desencarnados para robar sus energías y vampirizarlos, para sentir sensaciones. Después, cuando esos encarnados cambian de plano, casi siempre continúan yendo a esos lugares para vampirizar a otros.
es un círculo. Escuché cuando estaba en el umbral a una compañera de infortunio. Mercedes, ¿a usted le gustó tanto determinado alimento que hasta la indigestó? Nos gusta tanto el sexo, abusamos tanto que hasta nos indigestamos. Y cuando eso sucede, es el comienzo del castigo y no podemos parar. Y tenía razón. Yo, Mercedes, tuve la vida que escogí. Fui prostituta por opción. Fui humillada, me golpearon mucho. Sentí odio por mi asesino, pero el odio pasó y tuve dolor de él porque sé que él sufrirá un día. Conocí en el burdel algunas mujeres que no tuvieron opción. Estaban allí por varios motivos y no les gustaba ser prostitutas. Cuando viví en el burdel, ayudé a muchas jóvenes a que salieran de allí y a obtener otra forma de sobrevivencia. Ahora que conozco la vida digna que un desencarnado puede tener, comprendo lo que los viciosos sufren. Fui viciosa por el sexo, el cigarro y la bebida. Desencarné y a mis vicios quedé presa. Y continué al cambiar de plano con lo que hacía cuando estaba encarnada, pero de modo diferente y buscando cómo satisfacer mis vicios. Sufría y no podía dejarlos, hasta que tuve valor para cambiar. Primero, al morir mi cuerpo físico, estaba muy confundida. Pensé que estaba soñando. Después entendí que la vida continúa, y para mí sin muchas diferencias. Aún estoy en tratamiento, estudio y hago pequeñas tareas. Solamente voy a pedir reencarnar cuando esté bien segura. Sé que tendré que pasar por pruebas difíciles en el plano material y solo podré decir que me curé de los vicios, teniendo la oportunidad de vencer las tentaciones, mis debilidades. Benditas sean esas oportunidades. Mercedes. Explicaciones de Antonio Carlos. Escuchamos consejos cautelosos para que seamos cuidadosos con aquello a que nos dedicamos en la vida encarnada. Los vicios nos esclavizan, las virtudes nos liberan. Los reflejos del cuerpo físico son muy fuertes en aquellos que veneraron el envoltorio carnal. Además de sentir hambre, sed, frío, dolores, también sienten desesperadamente la falta del objeto de sus vicios. Sabemos de muchos desencarnados que salen de las casas de socorro por causas del cigarro, de la bebida y de las drogas. Tenemos la libertad de ligarnos a lo que queremos, a las actitudes buenas o malas. Solo que si las acciones son consideradas nocivas, tendremos mucha dificultad para librarnos de ellas. Nuevamente les digo, ya repetí muchas veces, pero son nuestras acciones las que nos acompañan en el más allá. Cada uno sabemos cuál es nuestra prioridad. Sé de muchas mujeres que fueron prostitutas, que desencarnaron con muchas buenas acciones y no pasaron por lo que nuestra convidada pasó. Mercedes fue asesinada y desligada de su cuerpo carnal por desencarnados que frecuentaban el ambiente donde vivía. Ese proceso de desligamiento, de retirar el espíritu de la materia carnal muerta, es tarea para los que saben hacerlo. Sin embargo, muchos moradores del umbral también saben desligar el espíritu del cuerpo y lo hacen. Pombagira son desencarnados principalmente mujeres que fueron promiscuas y continuaron en la espiritualidad en esa adicción.
y llegan a hacer favores a los que están en el plano físico a cambio de placer. No es una entidad solamente que recibe ese título de Pombagira. Son muchas las que se presentan en esos templos de candomblé, o sea, en lugares que usan la mediumnidad sin estudio y sin el conocimiento que tenga por objeto el mejoramiento del individuo. Normalmente obedecen a jefes e intentan vivir desencarnados de la mejor manera posible. Pero como ella nos narró, se cansan y sufren, porque vicio y placer nos dejan un vacío, y ese vacío duele. El periespíritu es idéntico al cuerpo físico, y aquellos que se complacen en ese tipo de placeres pueden ir a esos lugares en el umbral y plasmar una relación sexual, pero prefieren vampirizar encarnados para obtener el placer. Muchos viven la ilusión de tener un cuerpo físico, pues el periespíritu les permite hacer casi todo lo que los encarnados hacen. Por el umbral existen lugares donde se agrupan desencarnados, tanto hombres como mujeres que abusaron del sexo. Son lugares que dan tristeza, y así viven entre el umbral y vampirizando encarnados que son afines a ellos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.